Hola amigos, mi nombre es Douglas Suma de la carrera de Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. Este es un tutorial de introducción a la programación. Los temas que vamos a tratar son los siguientes. Primero, metodología básica para la resolución de problemas. Segundo, operadores aritméticos y lógicos. Y tercero, jerarquía de operaciones. Bien, para la resolución de problemas es necesario de una metodología básica. En este caso tenemos varios pasos. Primero, definición del problema. Aquí va lo que es el enunciado mismo del problema, es decir, qué es lo que quiere que realice la computadora. ¿Sí? Una vez que queda claro y precisa esta definición, vamos al siguiente paso, que es el análisis del problema. Aquí lo que se necesita saber es cuáles serán los datos de entrada. Una vez que ya se ingresan los datos, saber qué métodos y fórmulas se van a necesitar para procesar dichos datos. Y lo más importante, cuál es la información que va a salir, es decir, cuál es la información que va a producir. Ya, una vez que queda claro, pues vamos al siguiente paso, que es el diseño del algoritmo. Aquí hay puntos muy importantes. Primero, debe tener un punto particular de inicio. Segundo, debe ser definido, no debe permitir dobles interpretaciones. Es decir, no debe ser ambiguo, porque la respuesta debe ser clara y precisa. Como tercer punto, debe ser general, es decir, soportar la mayoría de las variantes que se puedan presentar en la definición del problema. Y como último punto, debe ser finito en tamaño y tiempo de ejecución, es decir, que el programa debe dar respuestas claras y precisas, y más que todo en muy corto tiempo. Como cuarto paso tenemos la codificación. Aquí lo que realmente se hace es propiamente escribir el programa que va a ser puesto en la computadora. Se necesita para esto de programas propios que puedan codificar dichas órdenes o sentencias, lo que se conoce como código fuente. Una vez que ya esté escrito el lenguaje, pues se lo ejecutará. Como quinto paso tenemos prueba y depuración. Bueno, pues como todo programa es hecho por humanos, obviamente habrán errores en el proceso. Entonces aquí se utiliza lo que es la depuración, que es justamente identificar y eliminar dichos errores. Como sexto paso tenemos lo que es la documentación. Hay tres partes. Primero, documentación interna. Esto lo que se hace es agregar comentarios, mensajes dentro del mismo código fuente, como una especie de guía para que se pueda entender mucho mejor el proceso mientras se los va desarrollando. En la segunda parte es la documentación externa, es decir, que aquí se deben poner se puede decir en una carpeta o algo físico los siguientes puntos: descripción del problema, nombre del autor, algoritmo que se utilizó, diccionario de datos y el código fuente, que vendría a ser el programa en sí. Y como tercera parte sería el manual de usuario. Aquí lo que se hace es describir qué es lo que hace el programa para que éste sea entregado a los usuarios. Obviamente pues debe ser escrito en un lenguaje muy sencillo para que lo pueda entender cualquier usuario. Y como último paso tenemos el mantenimiento. Bueno, pues el programa pues con el tiempo de pronto se necesita mejorarlo, hacerle alguna extensión, alguna complementación o algún ajuste. Entonces se lo hace mediante la ayuda de la documentación del paso anterior para que esta implementación sea lo más idónea posible. Bien, veamos los operadores aritméticos. Bueno, pues son símbolos aritméticos que se los utilizan para operaciones aritméticas. Tenemos, por ejemplo, la suma representada con el símbolo más, resta, símbolo menos, multiplicación, símbolo asterisco, división, slash, dip, mod. La diferencia, bueno, el slash lo que hace es mostrar el cociente, o sea, la respuesta
de la división de dos valores o dos números. El DIP lo que hace es mostrar la misma respuesta, o sea, el mismo cociente, pero solamente muestra la parte entera, no muestra decimales. Mientras que MOD lo que hace es mostrar es el residuo de la división de dos valores. Veamos ahora lo que son la jerarquía de los operadores aritméticos, es decir, el peso. Tenemos que como mayor peso tenemos a los paréntesis, que sirven para agrupar valores. Tenemos el segundo punto, que es el exponente. Como tercera jerarquía tenemos multiplicación y división. Y como cuarta jerarquía, es decir, de menor peso, el más, o sea, la suma y la resta. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí una expresión matemática. 3 más 5, si nos damos cuenta, están encerradas en un paréntesis. Es decir, que primero se ejecutará esa suma para luego continuar. Tenemos también multiplicado por 8 menos 4. Es decir, que primero también se efectuará esa resta que está entre paréntesis y luego continuará. Tenemos, por ejemplo, que 3 más 5 es 8. Tenemos 8 multiplicado por 8 menos 4, que está entre paréntesis. 8 menos 4, tenemos 4. Y el 2 que divide a la respuesta de lo que está dentro del paréntesis. Como 8 menos 4 es 4, entonces a eso se divide sobre 2. Siguiente, tenemos 8 mismo multiplicado, se efectúa la división, 4 dividido para 2, tenemos 2. Y ahora sí, como operación final, 8 por 2, 16. Y así es como se efectúa cualquier operación siguiendo el peso o la jerarquía de los operadores aritméticos. Veamos ahora lo que son los operadores lógicos. Bueno, tenemos 3. AND o y, que quiere decir que todas las condiciones deben ser verdaderas para que se ejecute una acción. Ya, tenemos OR, que quiere decir que todas las condiciones, solo una es suficiente para que sea verdadera, y se asume con esos para poder determinar cualquier acción. Not o no quiere decir que se niega la afirmación para cambiar su valor, es decir, cambia de verdadero a falso o de falso a verdadero. Tenemos ahora el peso o jerarquía de los operadores lógicos. Como primer peso o digamos mayor jerarquía tenemos los paréntesis, le sigue el not, and y por último el de menor peso, or. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí como valores: si A es igual al verdadero, B es igual al verdadero, C es falso y D es falso, veamos el enunciado siguiente: Y es igual a no A y C, o B y C. No, sabemos que esto se va a efectuar al término de lo que esté dentro de este paréntesis. Tenemos que A y C. A vemos que es verdadero y C vemos que es falso. Como es y, según el enunciado anterior, cuando es y basta con que uno sea falso para que sea falsa la sentencia. Tenemos que si A es verdadero y falso, verdadero y falso, tenemos falso. Or B, o sea, O, B y C, dando mayor peso, tenemos que AND, acá tenemos AND, tiene mayor peso que O, entonces primero se ejecuta esto. Entonces B, que es verdadero, y C, que es falso, como es y, basta con que uno sea falso para que la condición sea falsa. Tenemos entonces que esto es falso. 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 ¿Verdad? Ahora, tenemos no falso. No, lo que hace es invertir lo que tenemos aquí a falso. Si lo invertimos, no falso vendría a ser
verdadero con o falso de acá. Entonces con o falso de acá. Y como tenemos OR, sabemos que cuando es OR basta con que una sea verdadera para que la condición sea verdadera. Como aquí tenemos una verdadera o falso, tenemos que la condición en sí es verdadera. Veamos lo que son los operadores relacionales. Bueno, esto lo que hace es relacionar valores numéricos o variables. Tenemos el igual que, diferente que, menor que, mayor que, menor o igual que y mayor o igual que. Un ejemplo: si x es igual a 6 y y es igual a 2, resolvamos esto. X sabemos que es 6, y sabemos que es 2. Entonces, efectuando la operación, vemos que 6 es mayor que 2 más 2. Es verdad, porque 2 más 2 es 4. Entonces, 6 es mayor que 4. Quiere decir que la respuesta aquí es una relación que cumple con la condición. Gracias.